Soy el Padre Koga, tripulante de la nave Exilio 3, que despegó hace 2 semanas de las instalaciones de la NASA. Realizo este video para dejar constancia de todo lo sucedido desde el día en que la calamidad, como se ha dado en llamar popularmente, emergió de las profundidades del Océano Pacífico e irrumpió en nuestro mundo. A lo largo de mi exposición, iré intercalando múltiples imágenes de videos que he ido recopilando de las telenoticias, así como de las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter y otras, para que lo sucedido no se quede solo a oídos de las generaciones futuras, en palabras que podrían considerarse producto de la oscura fantasía de un perturbado mental, sino que pueda comprobarse la veracidad de lo que voy a relatar. Durante la Tercera Guerra Mundial, debido a una bomba sísmica lanzada en el Océano Pacífico, emergió una terrible ciudad que llevaba milenios hundida, llamada R'lyeh. Yo, que llevaba muchos años, más de lo que podría creer cualquier persona que pueda estar viendo esto, estudiando los misterios ocultos y preternaturales de la realidad, ya sabía que era R'lyeh y que podía implicar su inmersión a la superficie. Me embarqué, junto con otros investigadores de la Universidad de Miskatonic, en un pequeño navío, y fuimos hasta R'lyeh. Estuvimos casi un día entero, dando tumbos por esa demencial ciudad, cuya descripción no alcanzaría a expresar la hazaña que implicaba moverse en su interior. Sea como sea, lo importante y desastroso vino después de nuestra infructuosa visita a la insana construcción. De su interior surgió un ser que llevaba eones encerrado en el fondo del mar, tras los malditos muros de R'lyeh. Ese ser primigenio, al ser desconocido por la mayoría de la humanidad y debido a la destrucción que trajo, se conoció popularmente como la calamidad surgida del océano, pero su nombre real es Cthulhu. Durante 2 días, Cthulhu se mantuvo por los alrededores de R'lyeh, rodeados de unos seres mestizos, partes humanos y partes batracios, llamados los Profundos. La gente, al ver las terroríficas imágenes grabadas que pueden ustedes ver ahora mismo, mostrando esa terrible criatura deforme, con enormes tentáculos en la parte inferior del rostro, protuberantes alas demoníacas y una mole corporal de unos 10 kilómetros de altura, entró en pánico. Los gobiernos, habiendo hecho un alto al fuego en la Tercera Guerra Mundial, se centraron en eliminar a esa criatura, puesto que su sola presencia en cualquier ciudad causaría una destrucción sin precedentes. Además de que la noticia de su existencia empezó a desatar un pánico que conllevó un caos generalizado. Mucha gente empezó a hablar del apocalipsis, del fin del mundo, del juicio final. Y en esencia, no se equivocaban. El pillaje, la violencia y los suicidios se hicieron cada vez más habituales en todo el mundo, y los gobiernos de los países más potentes militarmente decidieron acabar con la criatura. Un avión estadounidense, seguido de otro chino, sobrevolaron R'lyeh y dejaron caer sendas bombas atómicas sobre Cthulhu. Algo debió de poner en alerta a los Profundos que seguían poblando R'lyeh, puesto que se desparramaron por los alrededores de la ciudad y se sumergieron todos. Las 2 bombas cayeron al mismo tiempo justo donde estaba Cthulhu, y las explosiones fueron terribles. 2 enormes columnas de humo en forma de hongo se alzaron y entrelazaron, donde unos segundos antes solo podía verse la terrible R'lyeh con su espantoso morador.
Una sola de esas explosiones habría bastado para barrer por entero ciudades como Pekín, Washington o Tokio. Sin embargo, conforme se fue atenuando el humo, se vio claramente cómo Riley seguía en pie, y el tenebroso Cthulhu no había recibido ni siquiera un pequeño daño. De hecho, ni siquiera parecía alterado en lo más mínimo. En pocos minutos, los profundos emergieron del agua. Todo seguía igual. El ataque fue transmitido en directo por las televisiones de todo el mundo, y al quedar patente su fracaso, el caos reanudó con más fuerza que antes por los 5 continentes, y solo una fuerte presión militar y los toques de queda pudieron controlar a las poblaciones de los países. Tras unas 48 horas, Cthulhu empezó a moverse de un modo distinto a como lo había estado haciendo hasta entonces. Se puso en posición cuadrúpeda y en medio de temblores algunos poros de su cuerpo se abrieron y empezaron a escupir unos extraños cuerpos que parecían bolas de tentáculos. Esos cuerpos caían al suelo y en pocos segundos, de contorsiones y extensión de protuberancias, se convertían en pequeñas réplicas de unos 5 metros de altura de su ascendiente. Cthulhu estaba engendrando a sus vástagos, llamados la semilla estelar de Cthulhu. Su colosal cuerpo engendró a cientos de miles, tal vez millones, de esos pavorosos retoños. Al cabo de unos minutos, sucedió lo que todo el mundo temía. Cthulhu se lanzó al agua y empezó a nadar. Al mismo tiempo, sus semillas estelares, junto con los profundos, se desparramaron por el océano Pacífico. Cthulhu se dirigió a las islas polinésicas, destruyendo varias de ellas. Sus ataques ni siquiera pueden calificarse como tales. Simplemente, su ciclópeo pie aplastaba todo cuanto estuviese en su camino. Sus tentáculos partían los edificios con su roce, y su sola presencia causaba un pavor tan terrorífico que la mayoría de personas que lo veían enloquecían y se suicidaban de las formas más grotescas imaginables. Al mismo tiempo, sus semillas estelares y los profundos llegaban a las costas de los 5 continentes. Contra estas criaturas, los soldados de los ejércitos nacionales e internacionales al menos podían defenderse, puesto que los profundos eran fuertes, pero se desplazaban torpemente por tierra y sus cuerpos no aguantaban los proyectiles de las armas de fuego. Las semillas estelares de Cthulhu sí eran muy resistentes y se necesitaban unos 10 soldados fuertemente armados para acabar con uno de esos monstruos. Los combates se extendieron por todo el planeta. Los civiles estaban aterrorizados y se quedaban encerrados en sus hogares, temblando y pasando hambre, mientras los soldados, a los pocos días de combate, desertaban en masa, acobardados ante esas feroces criaturas de otro mundo. Cuando todo parecía llegar al final, las semillas estelares de Cthulhu y los profundos cesaron repentinamente sus ataques y se retiraron al mar. Esta tregua permitió cubrir la noticia a los pocos medios de comunicación que aún tenían periodistas dispuestos a salir. En unos días, la población mundial supo que Cthulhu llevaba unos días en Pohnpei y nuevamente había modificado su comportamiento. Parecía examinar el suelo de la isla y, según captó una cámara aérea, se sentó, replegando su cuerpo y exudó de su piel una sustancia viscosa que, tras unas horas de proceso, acabó por envolver a Cthulhu en una crisálida sujetada fuertemente al suelo, por lo que parecían ser enormes terminaciones nerviosas que penetraban bajo la tierra como raíces de un árbol milenario. Al cabo de unas horas, los profundos y las semillas estelares de Cthulhu se congregaron alrededor de la crisálida y ahí permanecieron durante más de 50 años.
Nadie sabía cuánto tiempo el abominable Cthulhu dentro de esa crisálida. Del mismo modo que tampoco se sabía si sus vástagos o los profundos volverían a atacar. Estaba claro que la humanidad estaba destinada a perecer ante ese nuevo, a la vez que antiquísimo, morador. Era cuestión de tiempo. Siendo la mayoría de la humanidad consciente de ello, se reanudó el caos, esta vez más fuerte que nunca. Pese que a muchas personas se quedaban en sus casas, más por terror de la calamidad que por respeto al toque de queda, muchas otras decidieron aprovechar al máximo lo que les quedaba de vida. Algunas personas se dedicaron a actividades espirituales, otras a inhibirse con alcohol y drogas. Muchas decidieron pasar tiempo con sus seres queridos. Pero también había otras personas que dieron rienda suelta a sus más bajos instintos. Los ajustes de cuentas violentos, las agresiones de todo tipo y los robos con fuerza aumentaron en todo el mundo. Y las autoridades apenas podían controlar la situación, debido a que el aumento de delincuentes se solapaba con el descenso de agentes del orden, puesto que muchos optaban por dejar el trabajo. La descomposición social y económica, sumada al abandono laboral en todos los sectores, implicaron la progresiva pérdida de servicios públicos, la carestía de alimentos y la inseguridad generalizada a todos los niveles. En medio de todo este caos y desorden que devolvió a la humanidad a estados semi-primitivos, los multimillonarios y las grandes élites sociales y políticas fraguaron un plan de escape. Desde hacía algunas décadas había diseños de planes estratégicos para llevar una colonia humana a Marte. Los planes eran perfectos, pero faltaba desarrollo tecnológico para algunas cuestiones, como el transporte de materiales a gran escala y la producción en serie de embriones animales y, sobre todo, humanos que permitiesen una segunda generación en el momento preciso y en las cantidades necesarias, sin tener que atender centenares de miles de partos. Sin embargo, faltaba la financiación para desarrollar la tecnología que permitiese esas proezas técnicas. Ante la perspectiva del fin del mundo, y de forma secreta para que el populacho no intentase asaltar sus instalaciones, las grandes fortunas y las principales élites mundiales invirtieron todo su dinero y recursos en el desarrollo científico-tecnológico necesario. Se contrataron los mejores especialistas del mundo y se invitó a trabajadores cualificados. A cambio de su trabajo durante larguísimas jornadas y su silencio sobre el proyecto, se les prometió comida diaria, habitaciones cómodas en búnkeres y, por supuesto, una plaza asegurada en las naves de exilio. Sin embargo, el caos social amenazaba ese proyecto. Era necesaria una cierta estabilidad. Más dinero y más plazas aseguradas consiguieron que los medios de comunicación de masas, comprados por los dirigentes del aún secreto proyecto Exilio, diesen voz a reputados científicos, también comprados, para que a diario explicasen a la población que la crisálida en la que estaba la calamidad se iba a perpetuar en el tiempo. Pese a que no podían acercarse para estudiar la crisálida, pues cientos de miles de semillas estelares y profundos la custodiaban, se dio publicidad a decenas y decenas de estudios científicos, publicados por Harvard, Oxford y otras universidades de prestigio, que tras larguísimos e ininteligibles textos plagados de tecnicismos y datos estadísticos, concluían que la actividad de la calamidad en los próximos siglos se iba a limitar a alimentarse del calor de la Tierra dentro de esa crisálida, lo cual se interpretó como una especie de respuesta natural al cambio climático, ya que al alimentarse del calor del propio planeta, este vería descender lenta pero progresivamente su temperatura hasta niveles normales. Proceso que duraría varios siglos. Esta teoría, absolutamente descabellada, era presentada de tal forma que,
combinando la autoridad de las instituciones científicas que la respaldaban con el deseo de las personas de poder volver a vivir en vez de sobrevivir, y también con la natural tendencia de la psique humana a la homeostasis, consiguió que la mayoría de la población mundial la acabase aceptando y, en un lustro, la sociedad humana volvió a funcionar con relativa normalidad, aunque nunca desapareció el temor a que la crisálida de Cthulhu se abriese y la calamidad reanudase y consumase la aniquilación de la humanidad. Siendo conscientes de ese miedo, las grandes élites, millonarios, gobernantes, dueños de la gran banca y altos empresarios, ampliaron su plan de exilio. Aún quedaba mucha tecnología por desarrollar, pero cuanto más tiempo pasaba, más peligro existía de que su plan secreto fuese descubierto, o de que surgiesen problemas sociales, o cualquier otro elemento desestabilizador que dificultase su ruta hacia el exilio, que era visto como la salvación. Por ello, decidieron ampliar el plan y dedicar más recursos económicos a mejorar la vida de todo el mundo. Se tomaron decisiones políticas que mejoraban la vida de los más desfavorecidos y las clases trabajadoras. Sueldos más altos, mejores actividades de ocio gratuitas y todo ello sin subidas de impuestos. Aunque los gobiernos presentaban estas medidas como respuesta a las demandas de las clases trabajadoras y de los más desfavorecidos, eran secretamente las grandes élites quienes decidían y financiaban la mejora de vida de los pobres y los trabajadores, es decir, de aquellos que no iban a tener plaza en las naves exilio y que se quedarían en la tierra, abandonados a su suerte, esperando que la crisálida se abriese, cosa que podía suceder de un momento a otro, mientras las naves que aún estaban en construcción llevarían a las grandes élites y a sus técnicos y personal laboral, junto con millones de embriones humanos, a la luna más cercana que Marte. En la luna se construiría una gran cúpula para permitir la vida en la superficie lunar y seguir desarrollando tecnología para poder hacer lo mismo en Marte. Cuando la siniestra crisálida ya llevaba unos 50 años albergando en su interior al espantoso Cthulhu, el plan exilio ya estaba prácticamente terminado. Pero una filtración hizo que surgiese el rumor de que existía un plan de exilio de las élites a la luna, así como que los informes sobre la crisálida eran falsos, y que toda la prosperidad de la que toda la población había estado gozando las últimas 5 décadas eran un plan deliberado de esas élites para mantener la población distraída y poder completar su plan sin obstáculos. También se decía acertadamente que parte de los impuestos de los ciudadanos se redirigirían al plan de las élites, del cual se beneficiaría la clase política. Rápidamente y de nuevo se desató el caos. Sabiendo que existían naves capaces de poner a salvo a quienes se subiesen en ellas, grupos de ciudadanos se organizaron para asaltar las viviendas de los multimillonarios que se sospechaba eran los artífices de la conspiración, así como de los políticos y otras élites que se creían, con acierto, eran beneficiarios del plan exilio. Los enfrentamientos con la policía y el ejército fueron cada vez más habituales y violentos, y la locura se extendió nuevamente por todos los países del mundo, sobre todo por aquellos en los que la población civil pudo acceder fácilmente a armas de fuego. Las élites dedicaron más dinero a comprar militares rasos, prometiéndoles plazas en las naves de exilio, de modo que decenas de miles de soldados se apostaron en los puestos defensivos para que nadie pudiese acercarse a los emplazamientos de despegue de las naves que ya estaban prácticamente terminadas.
En algunos de estos emplazamientos llegaron grupos armados de civiles dispuestos a entrar en las naves. Violentos enfrentamientos con los soldados tuvieron lugar y miles de personas, tanto civiles como soldados, murieron ante los cercos de seguridad de los hangares. Tras algunas semanas de lucha, con una población nuevamente hambrienta y desamparada, lo cual hacía que cada vez más gente acudiese a luchar, dispuesta a morir, a las cercanías de los hangares de las naves, que ya eran auténticos frentes de guerra, llegó el día del despegue. Largas y ordenadas hileras de millonarios, políticos, banqueros, científicos, trabajadores cualificados, jefes militares y otras élites sociales y económicas se deslizaban por galerías subterráneas que conectaban a los búnkeres en los que habían vivido las últimas décadas con las naves que los llevarían lejos de la calamidad que surgió del océano. Cuando todos ellos embarcaron, y ante la desagradable sorpresa de los soldados a los que se habían prometido plazas en las naves, y que debido a esa promesa estaban defendiendo a muerte a los que acababan de embarcar las naves, cerraron sus compuertas y despegaron. Así, una pequeña minoría de la humanidad escapó, dejando cerca del 90% de la población abandonada en el infierno del que muy pronto se convertiría el planeta. La vida de los humanos que quedaron en la Tierra volvió a desarrollarse entre miseria y la barbarie. Y cuando se estaba a punto de empezar la construcción de la primera cúpula lunar en el planeta Tierra, sucedió lo que todos temían. La crisálida se abrió y el temible Cthulhu volvió a caminar sobre la Tierra. Pero hubo otro horror que emergió, esta vez no del mar, sino de las profundidades subterráneas. De un volcán de la isla de Ponapé emergió una criatura tan desconocida como lo había sido Cthulhu cuando apareció ese fatídico día del 2052. Pero yo, cuando vi esa criatura en las imágenes que llegaban a la luna por satélite, supe de qué aberración se trataba y comprendí. Cthulhu se encerró en la crisálida. Estaba buscando con su mente a su primogénito, que también llevaba eones sellado en algún remoto lugar. Era Ghatanozoa, una bestia cuyo cuerpo era una repugnante masa viscosa que se desparramaba por la tierra, con múltiples tentáculos y fauces moviéndose agresivamente por toda esa masa informe que se desplazaba como una repugnante babosa. Todo aquel que miraba a cualquiera de los demoníacos ojos de Ghatanozoa era víctima de su maldición. Su cuerpo se petrificaba, convirtiéndose en una estatua de piedra y cuero. Pero por dentro de esa coraza, el cuerpo mantenía un estado de hibernación, y la víctima se encontraba perfectamente consciente y atrapada en una cárcel que era su propio cuerpo, sufriendo agobio, desesperación y ansiedad constantes por tiempo indefinido. Así, ya fuese por el suicidio tras ver el terrorífico Cthulhu, por ser aplastados a su paso, por ser destripados por los profundos, desmembrados por las semillas estelares de Cthulhu, o por estar atrapados en su propio cuerpo por la maldición de Ghatanozoa, la humanidad terrestre fue aniquilada de la faz de la Tierra. Mientras tanto, la minoría de humanos que salvamos nuestras vidas mediante la coacción, el soborno y el engaño, fundábamos la nueva civilización lejos de nuestro lugar de origen, del que habíamos sido expulsados por fuerzas infinitamente mayores que nosotros. Algunos piensan inocentemente que jamás volverán a cruzarse con ninguna de esas fuerzas preternaturales. Ilusos. Somos un matojo de polvo insignificante en la inmensidad cósmica. Y es cuestión de tiempo que volvamos a cruzarnos con alguna forma de vida que nos aniquile
sin apenas darse cuenta de ello.